Vamos a hablar de la manera más sencilla de calcular un eje eléctrico. Primero que nada, quiero que visualices el corazón. Recuerda el mediastino, recuerda los espacios intercostales, recuerda cuál es su situación anatómica original. Acuérdate que el nódulo sinoauricular, las cejis, las fibras de Purkinje son tejido especializado del mismo músculo. Imagínate estas fibras despolarizándose, produciendo la contracción muscular y al mismo tiempo registrando un electrocardiograma. Recuerda que cada fibra tiene su propio punto, su propio valor en el electrocardiograma, y que cada derivación del electrocardiograma registra el mismo momento en el que cada una de esas fibras lleva a cabo su despolarización, su repolarización. Entonces, el electrocardiograma mide siempre el mismo momento desde diferentes ángulos. Es algo que tienes que tener bien en cuenta y vas a entender muy bien todo acerca del electrocardiograma, especialmente para calcular el ángulo. Bien, sin más rollo, vamos ahora sí a lo bueno. Recuerda principalmente cuáles son las derivaciones unipolares. Recuerda que tenemos 3 derivaciones y una neutra en los miembros inferiores y en los miembros superiores. También tenemos en la parrilla costal las derivaciones precordiales, que ya sabemos los espacios intercostales donde van, no los voy a mencionar, y que corresponden a 6 derivaciones. Entonces en total tenemos 10 derivaciones, menos una, la neutra, que no nos da un registro como tal. Entonces en cuentas claras nos quedan aquí 9 derivaciones unipolares que nos dan un registro en nuestra hoja milimétrica, pero nos siguen faltando otras 3 derivaciones para completar las 12 que normalmente tiene un electrocardiograma, hablando de un electro sencillo, ¿verdad? Bien, las otras 3 derivaciones provienen a partir de estas de los miembros superiores e inferiores, ABR, ABL y ABF. A partir de estas se derivan lo que es D1, D2 y D3 respectivamente. D1 a partir de ABR y ABL, D2 a partir de ABR y ABF y D3 a partir de ABL y ABF. Entonces recuerden que estas derivaciones corresponden a las bifásicas porque provienen de 2. ¿Queda claro hasta ahí? Estas derivaciones no existen propiamente como un electrodo, sino que son el cálculo de 2 derivaciones de 2 electrodos que sí existen. Entonces, una vez que se empiezan a registrar los datos en la hoja milimétrica, nos queda algo más o menos así: nuestras 12 derivaciones normales y un D2 largo. Bueno, entonces el propósito aquí es explicar el ángulo del corazón, por lo que para ello vamos a tomar en cuenta estas 6 derivaciones, las 3 bifásicas y las 3 monofásicas de los miembros inferiores. Bien, para ello vamos a utilizar esta herramienta que realmente parece estar un poco reburujada, pero que visualizándola bien vemos que cada uno de estos puntos, de estas líneas, corresponde a una sola derivación. ¿Y cómo es que vamos a utilizar esta herramienta? Cuando ya tenemos nuestro registro en la hoja milimétrica, lo primero que hay que hacer es encontrar la derivación que está más isoeléctrica, o sea, que está más simétrica hacia arriba y hacia abajo. Hablo de las ondas R y S respectivamente. Entonces, en este caso, D1 es mi línea más isoeléctrica. Espero que quede claro por qué. Luego, a partir de esta derivación, voy a buscar la secante o la perpendicular a esta. En este caso, la perpendicular es ABF. Bien, una vez teniendo estas dos, podemos buscar otra más que sea la que se encuentra entre esas dos, entre D1 y ABF. Puede ser D2 o puede ser ABR. En este caso yo voy a seleccionar D2, y es esta última la que nos va a servir para dar un cálculo un poquito más exacto del eje. Bien, entonces ya de entrada vemos que si D1
y ABF se encuentran positivas, quiere decir que nuestro ángulo pues ya está en un lugar correcto. Entonces esta es una manera súper rápida de verificar el ángulo del corazón, pero es con mucho margen de error. Entonces una manera un poquito más complicada, pero con menos margen de error, es la que estamos haciendo. Que claro que esto se ve más complicado de lo que es. Bien, entonces nuestra derivación 1, que es la que buscamos primero, nuestra isoeléctrica, vemos pues que se encuentra en ese estado isoeléctrico, lo que significa que la despolarización no está yendo ni para ABL ni para ABR. Al contrario, estas derivaciones están viendo el impulso hacia cualquier otro lado excepto hacia ellas. Entonces, una vez que determinamos esto, vamos ahora a la perpendicular, que es ABF. Entonces vemos que ABF está predominantemente positiva, por lo que nos indica que ABF, esta derivación, está viendo el impulso, la despolarización hacia ella. Está registrando que hay un impulso que está corriendo hacia esa derivación, por eso la registra positiva. Entonces, ya a partir de esto podemos descartar que la despolarización se esté yendo hacia cualquier otro lado. Como nosotros estamos tomando en cuenta R y S, entonces estamos hablando más o menos de la despolarización ventricular, que es más o menos las de His, las fibras de Purkinje. Entonces esas fibras tienen un ángulo, como ya lo vimos al inicio del video, más o menos hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces esto ya nos está indicando que vamos bien. Bien, una vez encontrado esto, podemos hacer un cálculo más exacto con la derivación 2. La derivación 2 me dice que está predominantemente positiva. Entonces, esto quiere decir que esta derivación bifásica está viendo el impulso hacia ella, pero recordemos que D2 no es un electrodo como tal que está registrando, sino el cálculo de ABR y ABF. Entonces, como está predominante positiva, quiere decir que el impulso está yéndose, lo está registrando más hacia ABF que hacia ABR. ¿Por qué? Porque si regresamos a la imagen del registro que teníamos, vemos que ABF está más positiva de lo que ABR negativa. Esto es medio confuso, pero si lo visualizas, si lo repites varias veces, vas a entenderlo. Bien, y es a partir de esta derivación de 2 que podemos determinar que nuestro ángulo no se encuentra viendo directamente hacia ABF, sino que está en un punto entre ABR y ABF, pero más hacia ABF, ¿verdad? Si nuestra D2 estuviera isoeléctrica, como es el caso de D1, entonces el ángulo sí estaría viendo en un intermedio de ABR y ABF exactamente, pero no, está más positiva, por lo que quiere decir que se está yendo hacia ABF. Bien, ¿y cómo es que yo puedo determinar a partir de otras derivaciones si se está yendo hacia un lado o hacia otro, si está positivo o negativo? Pues es simplemente utilizando el cuadro de Beethoven. Entonces aquí tenemos resaltadas nuestras derivaciones positivas y a partir de este cuadro de Beethoven con sus respectivos puntos positivos o negativos es como podemos determinar esto que les acabo de mencionar. Entonces nuestra derivación ABF positiva y D2 predominantemente positiva nos indican que nuestro ángulo del corazón se encuentra pues más o menos entre esas dos, ¿verdad? Entonces viéndolo de otra manera, ya vean que de D2 se fue para el otro lado. Este círculo de ángulos nos indica más claramente, podemos usarlo para determinar dónde está nuestro ángulo del corazón con un poquito más de exactitud, obviamente con margen de error, pero un poquito más exacto, ¿no? Entonces, acuérdense que el ángulo correcto va de menos 30 a más 90, mientras que lo patológico se considera de menos 90 a menos 30 y de 90 a 180, ¿verdad? Entonces eso es patológico y ya extremo pues sería de menos 90 a menos 180. Entonces
Como ya calculamos nuestro eje eléctrico entre ABF y D2, podemos determinar que nuestro ángulo se encuentra más o menos en los... Si te gustó este video, por favor suscríbete y dime en la caja de comentarios qué otro tema podemos explicar o abordar para hacer crecer nuestro canal.